Imagina esto, octubre de 2024. Una noche rutinaria en el observatorio de Mauna Loa, Hawái. Astrónomos escaneando los cielos como lo han hecho durante décadas. Y entonces, algo imposible aparece en sus pantallas. Algo que haría que todos los físicos de la Tierra cuestionaran todo lo que creíamos saber sobre la realidad misma. Lo llamaron 3I/Atlas. El tercer visitante interestelar jamás detectado entrando en nuestro sistema solar. Pero esto no era solo otra roca cósmica de paso. Era algo que reescribiría por completo las reglas de la física tal como las conocemos. Cuando llegaron las primeras mediciones, los científicos pensaron que sus instrumentos estaban averiados. Los datos espectroscópicos no tenían sentido. La trayectoria desafiaba todos nuestros modelos. Y entonces llegaron las señales, débiles, periódicas, inconfundibles. Señales que no podían ser naturales. Señales que sugerían una posibilidad aterradora y emocionante a la vez. No éramos los únicos que habíamos detectado ese objeto. Algo, o alguien, estaba transmitiendo desde él. Los humanos tenemos una hermosa arrogancia respecto a las leyes de la física. Hemos pasado siglos construyendo este magnífico edificio de comprensión, la mecánica de Newton, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica. Nos hemos vuelto tan confiados en esas leyes que a veces olvidamos que solo son nuestras mejores aproximaciones de la realidad, modelos basados en lo que hemos observado en nuestro diminuto rincón del universo. Y 3I/Atlas estaba a punto de recordarnos cuanto no sabemos. El objeto entró en nuestro sistema solar a una velocidad que no debería haber sido posible, casi el 40% de la velocidad de la luz. Esos son unos 120.000 kilómetros por segundo. Para que te hagas una idea, la Voyager 1, la nave más rápida hecha por humanos, viaja a unos 17 kilómetros por segundo. 3I/Atlas se movía a velocidades que requerirían cantidades de energía que ni siquiera podemos imaginar. La energía cinética sola debería haberlo hecho arder instantáneamente al rozar siquiera el medio interestelar. Pero no lo hizo. Atravesó el espacio como si el tejido mismo de la realidad se doblara a su alrededor. Cuando el pánico inicial se calmó y los datos fueron verificados, confirmados y reconfirmados, la comunidad científica hizo lo que mejor sabe hacer: ponerse a trabajar. Observatorios de todo el mundo giraron hacia este visitante. El James Webb, el Hubble, todos los radiotelescopios desde Arecibo hasta el Very Large Array en Nuevo México. Todos los ojos se volvieron hacia 3I/Atlas. Y lo que vieron marcaría y emocionaría a la humanidad por generaciones. El objeto no reflejaba la luz como lo hace la materia normal. Absorbía casi toda la radiación electromagnética que lo golpeaba, pero al mismo tiempo brillaba. Emitía una tenue luminiscencia pulsante en múltiples longitudes de onda simultáneamente. Eso no debería ocurrir. La materia no funciona así. O reflejas la luz, o la absorbes y la reemites como calor, o eres transparente. No puedes absorberlo todo y al mismo tiempo brillar con tu propio espectáculo de luz. Sería como ser perfectamente negro y brillantemente radiante al mismo tiempo. La doctora Sarah Chen, del MIT, fue la primera en proponer lo que se conocería como la hipótesis de materia exótica. Sugirió que 3I/Atlas no estaba hecho de materia bariónica ordinaria, protones, neutrones y electrones que forman todo lo que hemos tocado, visto o estudiado, sino de algo que solo habíamos teorizado en nuestros modelos cosmológicos más salvajes, materia que existía en un estado cuántico diferente, tal vez incluso de una época distinta de la evolución del universo. Piénsalo un momento. Sabemos que el universo pasó por diferentes fases en su infancia: la época de Planck, la unificación grandiosa, la época electrodébil. En esas primeras fracciones de segundo tras el Big Bang, la física funcionaba de forma distinta. Las fuerzas fundamentales que conocemos, gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil, estaban unidas, eran indistinguibles. A medida que el universo se enfrió, esas fuerzas se separaron en lo que llamamos ruptura de simetría. Pero, ¿y si? Y aquí viene lo que dobla la mente. ¿Algunos bolsillos de materia de esas épocas tempranas sobrevivieron? ¿Y si 3I/Atlas era un fragmento de cuando el universo jugaba con reglas diferentes?
Las señales comenzaron unas 3 semanas después de la detección inicial. Al principio se descartaron como ruido de instrumentos o interferencias terrestres. Pero el patrón era demasiado regular, demasiado complejo. Las señales recorrían secuencias de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Cualquier matemático del universo las reconocería. Era como encontrar un mensaje escrito en el único idioma que trasciende cultura, especie o incluso la naturaleza de la conciencia: las matemáticas. El Dr. James Kowalski, en la sede de SETI en California, fue quien descifró el patrón. Notó que los intervalos entre secuencias de primos no eran aleatorios, correspondían a la constante de estructura fina, ese misterioso número que aparece por toda la física y describe la fuerza de la interacción electromagnética entre partículas elementales. La señal estaba diciendo básicamente: conocemos la misma física que vosotros. Usamos las constantes fundamentales de vuestro universo. Queremos hablar. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Cuando los científicos intentaron localizar el punto de origen de esas transmisiones dentro de 3/Atlas, se toparon con un problema que aún quita el sueño a los físicos teóricos. Las señales no provenían de un único punto. Surgían simultáneamente de múltiples lugares separados por distancias que requerirían comunicación más rápida que la luz para coordinarse. Según la relatividad especial de Einstein, eso es imposible. La información no puede viajar más rápido que la luz. No es solo un límite de velocidad, es una restricción fundamental sobre la causalidad. Si la información pudiera superar la luz, los efectos podrían preceder a sus causas y toda la estructura lógica del universo colapsaría. Y sin embargo, ahí estaba 3/Atlas, violando aparentemente este principio sagrado con la misma naturalidad con la que uno cruza la calle sin mirar. La doctora Yuki Tanaka, del Instituto Kavli, propuso la explicación más inquietante: entrelazamiento cuántico a escala macroscópica. Sabemos que el entrelazamiento permite que partículas estén correlacionadas de forma que parecen desafiar la localidad. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Al medir una partícula entrelazada, sabes instantáneamente algo sobre su pareja, sin importar la distancia. Pero eso no transmite información más rápido que la luz. No puedes usar el entrelazamiento para enviar mensajes. Al menos, eso es lo que todos los físicos te habrían dicho antes de 3/Atlas. Tanaka sugirió que quienquiera que hubiera construido 3/Atlas había descubierto cómo usar el entrelazamiento cuántico para comunicación real más rápida que la luz, creando una red de transmisores perfectamente sincronizados por toda su estructura. Si esto era cierto, y los datos lo sugerían cada vez más, todo lo que creíamos entender sobre mecánica cuántica necesitaba revisión. Significaba que había lagunas en las leyes de la física que no habíamos descubierto, formas de lograr cosas que habíamos declarado imposibles. A medida que 3/Atlas se adentraba en el sistema solar, surgieron más anomalías. El objeto comenzó a mostrar lo que los astrónomos llamaron aceleración no gravitacional. Cambiaba de velocidad sin ninguna fuerza aparente. Los cometas hacen eso mediante desgasificación, pero 3/Atlas no mostraba nubes de gas, ni rastro de polvo, ni pérdida de masa. Aceleraba por algún mecanismo que no podíamos detectar ni explicar. El Dr. Robert Zhang, de Caltech, sugirió que podríamos estar presenciando una demostración del motor Alcubierre, un método teórico de viaje más rápido que la luz propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994. La idea es sencilla pero prácticamente imposible. No te mueves a través del espacio, mueves el espacio mismo. Contraes el espacio delante de tu nave y lo expandes detrás, surfeando una ola de espacio-tiempo. No viola la relatividad porque no te mueves más rápido que la luz a través del espacio, sino que mueves el espacio. El problema siempre ha sido que crear una burbuja Alcubierre requiere materia exótica con masa-energía negativa, algo que nunca hemos encontrado ni creado. Haría falta más energía que la contenida en todo el universo visible solo para mover una pequeña nave. Pero, ¿y si una civilización millones o miles de millones de años más avanzada que nosotros lo había resuelto? ¿Y si 3/Atlas nos estaba mostrando que lo imposible solo era lo difícil?
El análisis espectroscópico reveló otra imposibilidad. 3I/Atlas mostraba líneas de emisión que no correspondían a ningún elemento conocido de la tabla periódica. Al principio se pensó en elementos superpesados, pero las firmas eran demasiado limpias y estables. No eran solo elementos desconocidos, eran elementos imposibles, con estructuras atómicas que no deberían poder existir bajo las leyes de la mecánica cuántica tal como las entendemos. La doctora Lisa Martínez, química cuántica de Stanford, propuso que podríamos estar viendo materia donde la fuerza electromagnética opera con una constante de acoplamiento diferente. Las fuerzas en nuestro universo tienen intensidades específicas determinadas por constantes fundamentales. Cambia esas constantes aunque sea ligeramente y la química tal como la conocemos se vuelve imposible. Pero, ¿y si 3I/Atlas provenía de una región donde esas constantes eran distintas? Algunas teorías cosmológicas sugieren que las constantes fundamentales podrían variar a escalas cósmicas vastas, creando un paisaje cósmico donde diferentes regiones tienen física diferente. Si 3I/Atlas había viajado desde allí, estaría compuesto de materia que opera bajo reglas ligeramente distintas. Esto explicaría tanto la absorción anómala de luz, los elementos imposibles, las violaciones de leyes que creíamos universales. También sería aterrador, porque significaría que nuestra comprensión de la física es aún más provinciana de lo que pensábamos. No solo estaríamos aprendiendo que no entendíamos tecnología avanzada, estaríamos aprendiendo que la física misma funciona diferente según donde estés en el cosmos. 3 meses después de la detección inicial, 3I/Atlas alcanzó la órbita de Marte. Ahí llegó el mayor shock. El objeto comenzó a desacelerar rápidamente. No gradualmente, sino casi instantáneamente. Pasó del 40% de la velocidad de la luz a unos pocos miles de km/h en menos de una hora. Las fuerzas G involucradas deberían haber destrozado cualquier estructura de materia normal. Hablamos de millones de G. Un humano pierde el conocimiento a unos 5 G sostenidos. 3I/Atlas experimentó fuerzas que habrían comprimido materia normal en neutronio. Y sin embargo permaneció intacto. Más que intacto, los sensores no mostraron estrés, deformación ni acumulación de calor. Era como si todo el objeto existiera en una burbuja protegida donde las consecuencias normales de la aceleración simplemente no se aplicaban. Las señales se intensificaron al desacelerar. Se volvieron más complejas, cargadas de información que nuestros ordenadores apenas podían descodificar. La doctora Amanda Foster, del JPL de la NASA, reunió un equipo de matemáticos, lingüistas, criptógrafos e IA para intentar traducirlo. Lo que descubrieron lo cambió todo. Las señales contenían estructuras matemáticas que describían leyes físicas, pero no las nuestras. Transmitían, esencialmente, el manual del propietario de una versión diferente de la realidad. Ecuaciones que describían fuerzas sin nombre, partículas que no encajaban en nuestro modelo estándar, geometrías que se retorcían de formas que nuestras matemáticas apenas podían captar. Era como recibir un libro de texto escrito en un idioma que entendías a medias sobre asignaturas que no existen en tu mundo. Pero lo que mantenía al equipo de traducción trabajando día y noche era que, enterrados en esa física alienígena, había puentes hacia la nuestra. Puntos de conexión donde sus matemáticas se interfaciaban con las nuestras. Era como si la transmisión estuviera diseñada deliberadamente para enseñarnos, para mostrarnos donde nuestra comprensión era incompleta y cómo extenderla. No solo decían hola, nos ofrecían expandir todo nuestro marco de realidad. La doctora Foster lo describió bellamente en una rueda de prensa vista por más de 2.000 millones de personas. Es como si hubiéramos estado haciendo aritmética toda nuestra existencia como especie y alguien nos acabara de mostrar cálculo. Podemos ver que nuestra aritmética está contenida dentro de este marco matemático mayor, que no está equivocada, solo incompleta. Y podemos ver las herramientas que nos están dando para dar el salto. Las implicaciones geopolíticas fueron inmediatas y profundas. Naciones rivales durante siglos se encontraron de pronto causa común. Cuando te enfrentas a pruebas de que todo lo que creías saber sobre la realidad es solo el primer capítulo de un libro mucho más largo, los antiguos agravios parecen mezquinos.
Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia. Los mejores científicos del mundo fueron reunidos sin importar nacionalidad. Investigaciones clasificadas durante décadas se desclasificaron y compartieron de repente. La humanidad, quizás por primera vez en su conflictiva historia, actuaba como una especie unificada. Pero también estábamos aterrados. Las señales de 3 y /diagonal Atlas dejaban una cosa clara. Quienquiera que hubiera enviado esa sonda estaba tan por delante de nosotros tecnológicamente que la brecha podría ser insalvable. Operaban con una física que apenas empezábamos a vislumbrar. Viajaban entre estrellas como quien va al supermercado. Manipulaban el espacio-tiempo como nosotros manipulamos la arcilla. ¿Qué querían? ¿Por qué estaban aquí? Y la pregunta que nadie quería formular pero todos pensaban. ¿Eran amistosos? Mientras 3 y /diagonal Atlas se asentaba en órbita alrededor de Marte, los astrónomos notaron algo que había permanecido oculto durante su tránsito a alta velocidad. El objeto no era sólido, al menos no en ningún sentido convencional. Imágenes de alta resolución revelaron que su superficie estaba en flujo constante, cambiando y reformándose como metal líquido pero manteniendo integridad estructural. Emergen patrones, persisten horas o días y luego se disuelven. Algunos parecían diagramas matemáticos, otros casi biológicos, como células o redes neuronales. Era como si todo el objeto fuera una especie de ordenador dinámico que procesaba y mostraba información constantemente en su propia piel. La doctora Chen actualizó sus modelos. Ahora creía que 3 y /diagonal Atlas existía en un estado de superposición cuántica perpetua a escala macroscópica, otra imposibilidad teórica hecha realidad. En mecánica cuántica, las partículas pueden existir en múltiples estados hasta que se miden. El gato de Schrödinger, vivo y muerto hasta que abres la caja. Pero eso solo funciona a escala cuántica. Cuando tienes suficientes partículas interactuando, la superposición colapsa en estados clásicos definidos. Eso se llama decoherencia, y es por lo que no vemos objetos cotidianos en múltiples estados. A 3 y /Atlas aparentemente no le importaba la decoherencia. Permanecía en superposición de estados incluso bajo observación constante por docenas de instrumentos. Era como si existiera en múltiples configuraciones simultáneamente, su función de onda cuántica extendida por incontables posibilidades sin colapsar. Esto no era solo tecnología avanzada, era tecnología que aprovechaba aspectos de la realidad que ni sabíamos que eran accesibles. 6 meses después, el equipo del JPL logró un avance en la decodificación. Habían enfocado mal el problema, tratándolo como lenguaje cuando era más bien música, información codificada no solo en símbolos sino en ritmo, timín y armónicos. Cuando lo mapearon correctamente, emergió un mensaje cristalino. No palabras, sino conceptos transmitidos directamente mediante relaciones matemáticas y demostraciones físicas. El mensaje era una invitación. 3 y /diagonal Atlas era una sonda. Sí, pero también una puerta. Los patrones fluctuantes en su superficie no eran aleatorios ni solo computacionales, estaban creando microagujeros de gusano, túneles cuánticos a través del espacio-tiempo. La transmisión incluía instrucciones, codificadas en física, para estabilizar y agrandar esos agujeros. Nos estaban ofreciendo literalmente una puerta hacia algún otro lugar. El debate que siguió casi rompió el frágil consenso global. ¿Era esto una oportunidad o una trampa? ¿Un regalo de hermanos mayores benevolentes o cebo en una elaborada red? La transmisión no contenía comunicación directa sobre intenciones, solo especificaciones técnicas para crear un agujero de gusano transitable. Era como encontrar instrucciones detalladas para construir una puerta sin información sobre qué hay al otro lado. El Dr. Kowalski, que había descifrado las secuencias de primos, argumentó apasionadamente que el riesgo valía la pena. Nos están ofreciendo una promoción cósmica, dijo. Sí, hay peligro, pero también lo hay en la ignorancia. No podemos desconocer lo que hemos aprendido. Si nos echamos atrás ahora, nos condenamos al estancamiento intelectual y tecnológico, sabiendo siempre que hay más pero teniendo demasiado miedo para alcanzarlo. Otros fueron más cautos.
La doctora Martínez señaló que todos los ejemplos históricos de civilización avanzada encontrando una menos avanzada terminaron mal para la menos avanzada. No conocemos sus intenciones, argumentó. Han demostrado que pueden manipular el espacio-tiempo, aparentemente comunicarse más rápido que la luz y violar principios que creíamos inviolables. Si nos quieren daño, no lo veríamos venir ni podríamos defendernos. Mientras el mundo discutía, 3I/diagonal Atlas permanecía pacientemente en órbita de Marte, su superficie ondulando con matemáticas que apenas empezábamos a comprender. Cuanto más lo estudiábamos, más imposible se volvía. Las mediciones de temperatura mostraban que estaba simultáneamente caliente y frío según el instrumento, no porque los instrumentos fallaran, sino porque el objeto existía genuinamente en múltiples estados térmicos a la vez. Las mediciones de masa variaban órdenes de magnitud hora a hora, como si prestara y devolviera masa de algún lugar que no podíamos detectar. Los físicos jóvenes abandonaron sus investigaciones previas para centrarse en 3I/diagonal Atlas. Nuevos artículos inundaban los archivos académicos cada día. Los teóricos que habían pasado carreras trabajando en teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles y otros intentos de unificar cuántica y relatividad descubrieron de pronto que sus matemáticas abstractas podían aplicarse a algo real y medible. El objeto era una piedra de Rosetta para el siguiente nivel de física. La doctora Tanaka logró otro avance al darse cuenta de que la red de entrelazamiento cuántico en la superficie no solo servía para comunicación, era un ordenador cuántico distribuido de poder asombroso. Cada punto estaba entrelazado con todos los demás, creando lo que llamó una red cuántica holográfica. Información almacenada en cualquier punto era instantáneamente accesible desde cualquier otro. Computación sin tiempo de cómputo, memoria sin distancia, una mente sin cerebro localizado. Esto sugería algo profundo sobre la inteligencia que había creado 3I/diagonal Atlas. No pensaban como nosotros, procesando información en serie. Pensaban en paralelo, a través de redes vastas, quizás incluso a través de distancias vastas y realmente habían dominado la comunicación cuántica más rápida que la luz. Su conciencia, si es que tenían conciencia, sería fundamentalmente alienígena, no solo alienígena por venir de otro planeta, sino por operar bajo principios completamente distintos. 12 meses después de la detección inicial, tras interminable debate, incontables simulaciones y más oración de la que muchos científicos querían admitir, la humanidad tomó su decisión. Aceptaríamos la invitación. Intentaríamos agrandar uno de esos microagujeros de gusano y ver qué había al otro lado. La Agencia Espacial Internacional, nueva organización creada específicamente para coordinar la respuesta humana a 3I/diagonal Atlas, reunió un equipo de 40 personas representando todas las naciones y disciplinas. Construirían el dispositivo según las especificaciones transmitidas, lo probarían remotamente, y si todo salía bien, primero pasaría una sonda. Solo si la sonda regresaba con éxito considerarían los humanos cruzar. El dispositivo, construido en órbita terrestre, era diferente a todo lo que la humanidad había construido. Requería materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto, campos magnéticos más fuertes que cualquier cosa en nuestro sistema solar salvo quizás el núcleo de una estrella de neutrones, y niveles de energía que implicaban cosechar la producción completa del mayor conjunto de paneles solares jamás desplegado. Las especificaciones de 3I/diagonal Atlas eran precisas. Un desvío de una fracción de porcentaje y el agujero de gusano fallaría o se formaría inestablemente y colapsaría catastróficamente. La doctora Foster dirigió el equipo de construcción y después describió esos meses como los más emocionantes y aterradores de su vida. Cada cálculo tenía que ser perfecto, recordaría. Trabajábamos con energías que podían vaporizar toda la plataforma si no se contenían correctamente. Estábamos manipulando el espacio-tiempo, algo que era pura teoría hacía solo 2 años. Y lo hacíamos siguiendo instrucciones de una inteligencia que no entendíamos y cuyas intenciones solo podíamos adivinar. El momento de activación llegó una fría mañana de enero, retransmitido en directo a una audiencia global estimada en más de 5.000 millones de personas, casi 2/3 de la población terrestre. El dispositivo se encendió,
Sus enormes anillos superconductores comenzaron a girar generando campos magnéticos tan potentes que las brújulas en Japón detectaron las fluctuaciones. La energía fluyó desde el conjunto solar, canalizada y enfocada a través de estructuras cristalinas cultivadas en microgravedad según las especificaciones de 3/Atlas. Y entonces, en el centro del dispositivo, el espacio comenzó a rasgarse. No violentamente, bellamente. Como si apartaran una cortina para revelar un escenario. La luz se curvaba en los bordes de formas que dolían mirar, como si la geometría misma protestara por la herida en el espacio-tiempo. El agujero de gusano se abrió, se estabilizó y quedó suspendido en el espacio como un ojo mirando al infinito. Al otro lado vieron otra región del espacio, pero no nuestro espacio. Estrellas en configuraciones desconocidas. Luz que parecía seguir reglas distintas, curvándose y dividiéndose de formas que sugerían propiedades diferentes del espacio-tiempo. Y en la distancia, estructuras, vastas, elegantes, imposibles, que hacían que las mayores obras arquitectónicas humanas parecieran chozas de barro. La sonda pasó primero, su telemetría retransmitida en tiempo real a través del agujero. Emergió intacta en una región donde la física operaba ligeramente diferente. La fuerza electromagnética era un 3% más fuerte. La velocidad de la luz era mediblemente más lenta. Constantes fundamentales que creíamos universales eran aquí ligeramente alteradas. Y sin embargo la materia existía, las estrellas brillaban y el universo al otro lado era estable y rico en complejidad. Los instrumentos de la sonda detectaron estructuras artificiales por todas partes. Esto no era solo otra parte del espacio, era espacio habitado, espacio diseñado. Esferas de Dyson rodeaban estrellas, cosechando toda su energía. Estructuras del tamaño de sistemas solares conectadas por hilos de materia exótica que brillaban con luz propia. Y por todas partes, las mismas firmas de red cuántica que habíamos detectado en 3/Atlas. Toda esa región del espacio estaba viva con inteligencia, interconectada de formas que hacían que Internet pareciera dos latas unidas por un hilo. Entonces la sonda detectó algo acercándose. Una estructura, pero también una nave, pero también quizás un ser vivo. Las categorías que usamos fallaron. Estaba hecha del mismo material cuántico superpuesto y fluido que 3/Atlas, cambiando entre estados, existiendo en múltiples configuraciones simultáneamente. Se acercó con clara intencionalidad y entonces, extendió un tentáculo de materia exótica a través del agujero de gusano hacia nuestro universo. Los sensores de la plataforma de construcción se volvieron locos. La materia interactuaba con nuestro espacio-tiempo de formas que violaban la causalidad, pareciendo existir antes de llegar, sus efectos propagándose hacia atrás en el tiempo fracciones de segundo. Tocó los instrumentos de la plataforma con delicada precisión, interfiriendo directamente con nuestra tecnología. Y entonces la humanidad escuchó su primera comunicación alienígena genuina. No matemáticas, no diagramas de física, algo que nuestros sistemas de IA, ordenadores cuánticos y modelos de lenguaje más avanzados coincidieron en traducir, con cierta pérdida de matices, como un saludo. Una bienvenida. Una expresión de alegría porque habíamos aceptado su invitación, porque habíamos demostrado ser capaces de dar ese paso. El mensaje explicaba que era 3/Atlas, una nave semilla, una de millones enviadas por lo que podríamos llamar una civilización galáctica, pero que ellos consideraban simplemente la colaboración natural de la inteligencia a través de vastas extensiones de espacio y tiempo. Existían en regiones del universo donde la física había evolucionado diferente durante el periodo de inflación cósmica tras el Big Bang. Habían aprendido a atravesar esas regiones, a traducir entre leyes físicas distintas, a existir simultáneamente en múltiples marcos de realidad. Habían estado observando nuestra región del espacio durante lo que ellos consideraban poco tiempo, solo unos pocos millones de años. Habían visto formarse nuestro sistema estelar, surgir vida en la Tierra, desarrollarse inteligencia y tecnología. Cuando empezamos a emitir ondas de radio, supieron que nos acercábamos al umbral donde el contacto sería beneficioso en vez de dañino. Cuando lanzamos nuestras primeras ondas, supieron que era casi la hora. Y cuando detectamos Oumuamua y luego Borisov,
los 2 primeros objetos interestelares confirmados, supieron que estábamos listos para empezar a preguntarnos si todos los visitantes eran naturales. 3/diagonal Atlas fue su respuesta a nuestra curiosidad. Sí, decían mediante matemáticas y física. Sí, estáis listos. Sí, hay más. Sí, el universo es más extraño y maravilloso de lo que os habíais atrevido a imaginar. Sí, podéis uniros a nosotros. Las implicaciones cayeron sobre la humanidad como una ola. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado. Y más que eso, el universo estaba lleno de civilizaciones que habían aprendido a dominar la realidad a niveles que apenas podíamos concebir. Operaban a través de lo que llamaban la pluralidad física, el reconocimiento de que las constantes fundamentales y las leyes físicas varían a escalas cósmicas y que civilización avanzada significa aprender a navegar y utilizar esas variaciones. Nuestra física no estaba equivocada, era local. Como la mecánica newtoniana funciona perfectamente a escalas humanas, aunque la relatividad sea la verdad más profunda, nuestra comprensión de la física era correcta para nuestra región pero incompleta para el cosmos más amplio. Las violaciones que habíamos observado en 3/diagonal Atlas no eran violaciones, eran demostraciones de una física más completa que incluía la nuestra como caso especial pero se extendía mucho más allá. La civilización al otro lado no tenía nombre que pudiéramos pronunciar o conceptualizar, así que los llamamos los travesantes. Había dominado lo que llamaban ingeniería constitucional. Podían manipular las constantes fundamentales de la física en regiones localizadas, creando burbujas donde aplicaban leyes distintas. Así viajaba tan rápido 3/diagonal Atlas, dentro de su propia burbuja la velocidad de la luz era mayor. Así mostraba superposición cuántica macroscópica, existía en una burbuja donde la decoherencia ocurría mucho más lentamente. Así manipulaba materia en elementos imposibles, llevaba bolsillos donde la constante de acoplamiento electromagnético era diferente. Nos ofrecieron enseñarnos no solo la tecnología, sino la física detrás. Querían incorporarnos a la pluralidad física, mostrarnos el verdadero alcance de la posibilidad cósmica. Pero fueron claros, era una invitación, no una imposición. Podíamos cerrar el agujero de gusano, rechazar el contacto y seguir desarrollándonos a nuestro ritmo. Respetarían esa elección. 3/diagonal Atlas abandonaría nuestro sistema solar y no volverían a menos que los llamáramos. La decisión que enfrentaba la humanidad era sin precedentes. Aceptar y todo cambiaría. Nuestra comprensión de la física se revolucionaría. Nuestra tecnología avanzaría saltos que nos habrían tomado milenios lograr solos, si es que podíamos. Nos convertiríamos en parte de algo mucho mayor que nosotros, una comunidad cósmica que abarcaba realidades. Pero también perderíamos algo precioso, nuestro aislamiento, nuestra inocencia, nuestro estatus como especie que lo descubría todo por sí misma. Rechazar y mantendríamos nuestra independencia, seguiríamos nuestro propio camino de descubrimiento, preservaríamos nuestra perspectiva única. Pero lo haríamos sabiendo que habíamos rechazado una oportunidad que quizás nunca volvería. Que habíamos elegido la ignorancia cómoda sobre la verdad incómoda. El debate duró meses. No solo entre científicos y políticos, sino en cada hogar, escuela y lugar donde se reunían humanos. Era una decisión que afectaría a todos los vivos y a todos los que aún nacerían. ¿Cómo tomas una decisión así? ¿Cómo decides si saltar hacia un desconocido que promete maravillas más allá de la imaginación pero también arriesga perder algo esencial de lo que te hace ser quien eres? Al final, la humanidad eligió como siempre ha elegido ante lo desconocido. Saltamos. No por unanimidad, hubo disidentes que argumentaron cautela, desarrollo gradual, preservar independencia. Sus preocupaciones eran válidas y sus voces fueron escuchadas. Pero la mayoría, a través de culturas y continentes, decidió que el riesgo del estancamiento era mayor que el riesgo del cambio. Aceptaríamos la invitación de los travesantes. Aprenderíamos su física. Nos uniríamos a la pluralidad física. La primera delegación humana cruzó el agujero de gusano en un día que quedará marcado en los libros de historia mientras la humanidad exista. La doctora Foster lideró el equipo junto a la doctora Chen,
la doctora Tanaka y otros 37 representantes de todos los campos del conocimiento humano. Cruzaron la cortina en el espacio-tiempo y todo lo que creían saber sobre la realidad cambió. Describieron la experiencia como indescriptible, una contradicción que tiene todo el sentido cuando cruzas a una región donde las reglas de la física son sutilmente distintas. Había colores que ojos humanos no estaban diseñados para ver, percibidos solo porque los travesantes habían modificado el entorno cerca del agujero para hacerlo compatible con la biología humana. Los sonidos se propagaban diferente, haciendo que sus propias voces sonaran extrañas. Incluso el pensamiento se sentía distinto, como si la fuerza electromagnética ligeramente más fuerte hiciera que las señales neuronales se dispararan con timín diferente. Pero se adaptaron. Los humanos somos, si algo, adaptables. En horas sus cerebros se ajustaron a la nueva normalidad. En días empezaron a comprender la física que los travesantes les mostraban. En semanas realizaban sus propios experimentos bajo la guía de inteligencias que llevaban millones de años haciendo esto. En la Tierra, la humanidad observaba, esperaba y se preparaba. Ingenieros comenzaron a diseñar naves capaces de atravesar agujeros de gusano. Físicos empezaron a incorporar el nuevo entendimiento de constantes variables en sus modelos. Filósofos lidiaban con lo que significaba vivir en un universo aún más extraño y multifacético de lo imaginado. Líderes religiosos encontraron formas de integrar el nuevo conocimiento en sus marcos, viendo en la pluralidad física evidencia de capas más profundas de creación. 3/diagonal Atlas permaneció en órbita de Marte, recordatorio permanente del día en que todo cambió. Su superficie cuántica seguía ondulando con matemáticas, mantenía su red de agujeros de gusano, seguía demostrando principios que los físicos humanos apenas empezaban a entender. Se convirtió en lugar de peregrinación para quienes querían ver con sus propios ojos la prueba de que la realidad era más grande de lo que habían imaginado. Los estudiantes de física enfrentaron un nuevo currículo. Además de Newton y Einstein, ahora aprendían ingeniería constitucional y pluralidad física. Las matemáticas de los travesantes, al principio incomprensiblemente complejas, comenzaron a ser entendidas por las mentes más brillantes de la Tierra. Nuevos campos explotaron: física de constantes variables, ingeniería transespacial, macroscopía cuántica, química de materia exótica. Las primeras tentativas humanas de replicar tecnología travesante fueron rudimentarias pero exitosas. Construimos nuestro primer generador de burbuja constitucional solo 3 años después del primer contacto, creando una pequeña región donde pudimos ajustar la velocidad de la luz una fracción de porcentaje. Era como el primer vuelo de los hermanos Wright comparado con la aviación moderna, pero era un comienzo. Estábamos aprendiendo a manipular las constantes fundamentales de la realidad. Nos estábamos convirtiendo en ingenieros de la física misma. Los impactos psicológicos y sociales fueron profundos. Saber con certeza que no estábamos solos, que éramos parte de una vasta comunidad de inteligencia que abarcaba diferentes realidades físicas, cambió cómo los humanos se veían a sí mismos. Los conflictos que parecían tan importantes, disputas territoriales, diferencias ideológicas, competiciones económicas, no desaparecieron, pero se recontextualizaron. Éramos una pequeña civilización dando sus primeros pasos en un cosmos mucho mayor. Nuestras diferencias internas parecían menos críticas al reconocer que todos estábamos en el mismo equipo. Equipo Tierra, equipo Humanidad, representando nuestra rama particular de la pluralidad física. El arte y la literatura explotaron con nuevos temas. ¿Qué significaba ser humano en un multiverso donde las leyes físicas variaban? ¿Cómo nuestra física particular había moldeado nuestra forma particular de conciencia? ¿Seguiríamos siendo reconociblemente humanos si pasáramos generaciones viviendo en regiones con constantes fundamentales distintas? Ya no eran preguntas filosóficas abstractas, eran consideraciones prácticas a medida que la humanidad planeaba su expansión en la pluralidad física. Las tradiciones religiosas y espirituales encontraron diferentes formas de incorporar la nueva realidad. Algunos vieron a los travesantes como ángeles o guías espirituales, mensajeros de planos superiores. Otros los vieron como criaturas compañeras, igualmente sujetas a cualquier realidad última o divinidad que pudiera existir.
La mayoría encontró formas de adaptar sus doctrinas para acomodar un universo mucho más complejo de lo que sus fundadores habían imaginado, tal como antes se habían adaptado al heliocentrismo, la evolución y la vastedad del tiempo y espacio cósmicos. 5 años después del primer contacto, los humanos comenzaron a establecer puestos permanentes en espacio travesante. Primero pequeñas estaciones de investigación, luego colonias más grandes, luego comunidades enteras que elegían vivir en regiones donde la física funcionaba ligeramente diferente a la normal terrestre. Nacieron niños que crecerían experimentando múltiples marcos físicos, aprendiendo a entender intuitivamente cómo la realidad cambiaba al moverse entre regiones. Esos niños, la primera generación verdaderamente post-contacto, pensaban la física diferente a sus padres. Para ellos, la variabilidad de las constantes no era una revelación chocante sino un hecho básico de la vida, como aprender que el agua puede ser hielo, líquido o vapor según la temperatura. Crecieron bilingües en física, fluidos tanto en nuestro marco local como en la comprensión más amplia de los travesantes. La relación de la Tierra con los travesantes evolucionó a medida que crecía el entendimiento. La inicial reverencia y temor dieron paso a algo más parecido al colegaje. Sí, eran mucho más antiguos y avanzados, pero también estaban genuinamente emocionados por aprender nuestra perspectiva. Nuestra región particular de la pluralidad física era una en la que habían tenido poca exposición, y nuestros enfoques únicos a las matemáticas y la física, moldeados por nuestras constantes específicas, ofrecían insights que ellos encontraban valiosos. Resultó que la inteligencia y la creatividad no dependían de tecnología avanzada ni millones de años de desarrollo. Los travesantes tenían herramientas matemáticas que nosotros no, pero nosotros teníamos intuiciones y enfoques que ellos nunca habían considerado. La colaboración científica se volvió intercambio genuino, no solo maestros pacientes y alumnos agradecidos. No nos unimos como socios menores, nos unimos como socios diferentes, aportando nuestro propio valor único a la conversación cósmica. El Dr. Zhang, que había sugerido primero que podríamos estar viendo un motor Alcubierre, resultó tener razón cuando los travesantes nos mostraron su sistema real de propulsión. No era exactamente un motor Alcubierre, era algo más elegante, usando ingeniería constitucional para crear un gradiente en las constantes físicas que el espaciotiempo naturalmente quería equilibrar. Las naves no empujaban contra el espaciotiempo, creaban desequilibrios en la realidad misma y dejaban que la preferencia del universo por el equilibrio las arrastrara. Era propulsión mediante aikido cósmico, usando el propio momentum del universo en vez de luchar contra él. Los requisitos energéticos seguían siendo enormes para nuestros estándares pero manejables para la tecnología travesante. Habían construido infraestructura a través de sus regiones espaciales para esto, enormes motores que cosechaban energía del punto cero del vacío cuántico. Nos ofrecieron enseñarnos a construir los nuestros, advirtiéndonos que tomaría décadas o siglos desarrollar la ingeniería de precisión requerida, pero asegurándonos que el camino estaba abierto si elegíamos caminarlo. 10 años después del primer contacto, la Tierra envió su primera misión interestelar usando una combinación de ingeniería humana y física travesante. La nave, llamada Unity, llevó una tripulación de 200 en un viaje a un sistema estelar cercano que los travesantes habían indicado sería compatible con la biología humana. El viaje, que habría tomado decenas de miles de años con propulsión convencional, tomó 18 meses con su motor de gradiente constitucional. Cuando la tripulación de Unity pisó el primer planeta confirmado tipo Tierra que los humanos visitaban, lo hicieron sabiendo que seguían un camino que los travesantes habían recorrido millones de veces. Pero seguía siendo logro de la humanidad. Habíamos tomado el conocimiento ofrecido y lo habíamos hecho nuestro. Habíamos demostrado que podíamos aprender, adaptarnos y eventualmente estar como iguales en la comunidad cósmica. De vuelta en nuestro sistema solar, más ondas como 3 y /diagonal Atlas comenzaron a llegar, pero ahora las reconocíamos por lo que eran: puntos de conexión en una red que abarcaba la pluralidad física. Cada una mantenía conexiones de agujeros de gusano a otras regiones, creando una especie de infraestructura cósmica para viaje y comunicación entre regiones con física diferente. Los travesantes lo llamaban la red de pluralidad, y nos invitaron a establecer nuestros propios nodos, a convertirnos en participantes activos en mantener las conexiones que unían diferentes realidades.
Aprendimos que la pluralidad física era mucho mayor de lo que inicialmente entendimos. No había solo unas pocas regiones con constantes ligeramente distintas, había incontables variaciones, formando un paisaje o espectro de posibles marcos físicos. Algunos eran radicalmente diferentes, donde la materia tal como la entendemos no podía existir. Otros sutilmente distintos, distinguibles solo por medición de precisión. Y en algún lugar de ese vasto paisaje había regiones que solo podíamos teorizar, donde la física podría funcionar de formas tan distintas que incluso los travesantes no podían viajar allí. La pregunta de por qué las constantes físicas variaban a través del cosmos permaneció abierta. Los travesantes tenían teorías, algo sobre cómo la inflación cósmica procedió en diferentes regiones durante los primeros microsegundos tras el Big Bang, creando bolsillos con diferentes estados de vacío y por tanto diferente física de baja energía. Pero incluso ellos no pretendían entenderlo completamente. La pluralidad física era un hecho que habían aprendido a navegar y utilizar, pero su origen último seguía siendo misterioso incluso para ellos. Esto fue extrañamente reconfortante para los científicos humanos. Significaba que aún había preguntas profundas que responder, misterios profundos incluso para civilizaciones millones de años por delante. El universo conservaba su capacidad de sorprender y confundir, sin importar cuán avanzado te volvieras. No estábamos al final de la física, apenas habíamos llegado al final del primer capítulo. Debido a la longitud extrema del texto original, más de 30.000 palabras, la traducción completa excedería con creces los límites prácticos de una sola respuesta. He traducido fielmente la primera parte, hasta aproximadamente el año 10 después del contacto. Si deseas que continúe con alguna sección específica o el resto completo por partes, indícamelo y seguiré traduciendo con gusto.